Bien, vamos a continuar con nuestra serie, que tuvimos un receso de 2 domingos. Vamos sobre el tema número 9 de la serie Verdaderos Discípulos. Se titula El escultor de discípulos. Así se titula el tema número 9. Y como subtema, póngale discípulos hechos en China. En el año de 1501, aproximadamente, el gobierno de Florencia, en Italia, encomendó hacer una obra de escultura extraordinaria a un gran hombre que la historia lo tiene registrado como uno de los más grandes escultores, pintores, arquitecto. Hizo grandes obras que en la actualidad están vigentes. Se llamó este hombre Miguel Ángel. Este hombre fue llamado por el gobierno de Florencia porque hacía algunos años habían encargado que hicieran una escultura, pero el arquitecto al que se le encomendó la obra no pudo hacerla y la abandonó. Posteriormente dice la historia que ese trabajo de escultura se lo encomendaron a Leonardo da Vinci, pero no quiso hacerlo porque él estaba haciendo otros trabajos. Y finalmente Miguel Ángel decidió hacer esa obra magna. Entonces él les dijo, bueno, ¿qué quieren que haga? Dice, queremos una escultura del rey David, que represente cuando venció a Goliat. Entonces el asunto era hacer una escultura de David que tuviera una onda en su mano cuando venció al Goliat, al gigante aquel. Entonces él dijo, sí, estoy de acuerdo. Y lo llevaron a un lugar donde estaba una mole de mármol de casi 5 metros de altura. Y le dijeron, bueno, ahí está el material. Entonces cuando lo miró Miguel Ángel, aquella mole de mármol, se quedó viendo y hacía expresiones así como, oh, maravilloso, ¿no? Excelente. Y los que estaban a su alrededor decían, ¿cómo irá a ser esto? Aquella mole de mármol tenía algo trabajado que nunca se terminó. Y durante 2 años este gran escultor trabajó y no permitió que nadie viera lo que él estaba haciendo. Y día con día, cuenta la historia, aún se desvelaba, estaba muy emocionado en hacer aquella obra. Cada martillazo, cada cincelada que daba, cada pulida, trabajando de día y de noche. Y en 2 años terminó una de sus más grandes obras. Cuando fue develada, todo el mundo se sorprendió y dijo, wow, qué maravilla de talento y de arte tiene este hombre. Y cuando yo leía la biografía de Miguel Ángel, mientras preparaba este mensaje también, pensé en Jesús como el gran escultor de discípulos, como el gran formador de discípulos. Y a medida que vamos estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que un discípulo verdadero de Jesús no nace, sino que se hace, o mejor dicho, es formado. Un discípulo verdadero de Jesús no se da por generación espontánea, es decir, que no surge de la nada. Sí, ahí está un tremendo discípulo. Mucho menos en 40 días, aunque tengan buen propósito. Y tampoco el discípulo verdadero de Jesús se forma o se recibe por herencia, porque soy 4ª generación predicador por parte de mi madre. No, nada, ni por parte de mi padre, no. El verdadero discípulo es formado por el escultor, por el maestro. Debo decirles que la tarea fundamental de Jesús, antes de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, fue formar discípulos. Durante 3 años, de día y de noche, agarró el martillo y el cincel y comenzó a formar a cada uno de sus 12 discípulos. Uno no se dejó. Los otros 11 fueron formados conforme a Jesús quería.
El Señor estaba interesado en la formación de verdaderos discípulos. En la mente de Jesús no estaba la producción en serie. En la mente de Jesús había una actitud de un estricto control de calidad. Él quería hacer piezas únicas, utilizando aún la individualidad de cada persona, de cada uno de sus discípulos. Jesús no tenía la mentalidad de fabricante chino. Muchos, aunque sean malos, no. Su mentalidad era pocos, pero buenos. Pocos, pero de calidad. Con estricto control de calidad. En la mente de Jesús estaba que sus discípulos verdaderos se multiplicaran con la misma calidad con la que ellos habían sido formados. Ellos deberían de formar con la misma calidad con la que fueron formados. En Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar viene del griego catartizo, que significa formar, instruir, corregir. En otras palabras, ir moldeándolos a la imagen de Jesús. Ir haciendo discípulos, pero bien hechos. ¿Por qué? Porque este trabajo que hizo Jesús de cada día, ¿sí?, formar el carácter de sus discípulos, tenía el propósito, sabiendo que Él se tenía que ir con el Padre, de que a los que Él había formado, ellos se multiplicaran, ellos a su vez formaran a otros discípulos. Y por eso les dio la instrucción en Mateo 28, id y haced simpatizantes del Evangelio. ¿Así dice? Id y haced, esa palabra hacer es formar. Así como ustedes fueron formados, ustedes van a formar también discípulos, pero discípulos de calidad. Vayan a todas las naciones, y les da una instrucción, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús. La relación que había entre un maestro en Israel y un discípulo era un concepto muy peculiar. Tanto que en muchas ocasiones el maestro era más importante en la vida del discípulo que el propio padre del discípulo. Estoy hablando de cualquier maestro en Israel. A eso se refirió Jesús cuando dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijos o cosas del mundo más que a mí, no es digno de mí. Porque en aquel tiempo ya tenían el concepto de que el maestro llegaba a ser de tal influencia en el discípulo que aún, repito, la importancia en el discípulo acerca de su maestro era muchas veces más que la del propio padre del discípulo. Jesús como maestro era muy distinto a los maestros de aquel tiempo. Él se distinguió de todos los maestros que en su tiempo estaban allí vigentes o habían existido y estaban en la memoria del pueblo judío. Por ejemplo, en aquel tiempo los discípulos elegían al maestro, elegían por su propia decisión al que más les gustaba, al que más les convenía, al que más les llenaba, vamos a decirlo así. Pero con Jesús era diferente. Él es el que escogía a sus discípulos y lo sigue haciendo. Él le hablaba a las multitudes, pero las multitudes no garantizan ni avivamiento, ni que todos son sinceros en seguir a Cristo. Entonces, a diferencia de aquellos maestros en los cuales el discípulo, yo quiero estudiar esto y voy a estar bajo los pies de fulano de tal. No, aquí con el maestro Jesús era distinto. No se duerma, o estoy tan aburrido. Entonces no se duerman. Entonces, fíjese, en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, totalmente contrario a lo de cualquier otro maestro. Así como Miguel Ángel, fíjese, el mármol no escogió a Miguel Ángel, sino que Miguel Ángel trabajó en el mármol.
Así nosotros somos elegidos por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no todos atienden al llamado de ser verdadero discípulo de Jesús. Otro ejemplo es que en aquel tiempo el discípulo era temporal. Es decir, mientras él estaba bajo la tutela y enseñanza de ciertos maestros, era temporal ser discípulo. Pero en el caso del Maestro Jesús era totalmente diferente. El discipulado de Jesús es por toda la vida. Por toda la vida. Es de 24 horas, de tiempo completo. Y déjeme decirle una cosa. Al discípulo de Jesús no se le permite volver atrás. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto, no es idóneo para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos a la mujer de Lot, cuando el ángel les dice que salgan, pero que no miren atrás. Pero la mujer de Lot, como tenía sus intereses en Sodoma y Gomorra, que simbolizan el mundo, el pecado, ella no estaba dispuesta a dejar todo lo que había en Sodoma y Gomorra. Ese mismo principio se aplica hoy. Si alguno que está aquí oyendo, aquí está presente o escuchando por la radio, quiere ser discípulo de Jesús y no está dispuesto a dejar el estilo de vida del mundo, no puede ser discípulo de Jesús. No puedes tener un pie en Cristo y otro en el mundo. Eso no es concebible en el discipulado de Jesús. Otra diferencia que había entre los maestros de Israel y el Maestro Jesús es que en aquel tiempo estar bajo la tutela y la enseñanza de un ilustre maestro le daba al discípulo muchas ventajas. Por ejemplo, le daba fama. Yo estudié con tal maestro. Le daba influencia. Tenía acceso a la riqueza por la fama y la reputación que adquiría. Había mucho reconocimiento, había orgullo de decir, yo estudié bajo los pies de cierto maestro. Y Pablo, en el libro de los Hechos, narra cómo él creció bajo la enseñanza e instruido a los pies de uno de los maestros más ilustres de Israel. Se llamaba Gamaliel. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Ahora, ¿quién era Gamaliel? Este Gamaliel era un maestro en el tiempo de Jesús muy reconocido, muy famoso, y los que se sometían a su discipulado, esos discípulos adquirían mucho reconocimiento. De tal manera que a este Gamaliel le llamaban Rabán, que es un derivado de la palabra hebrea rabí. Rabí significa mi maestro, y Rabán en el hebreo significa nuestro maestro. Es decir, todo Israel lo tenía a Gamaliel como nuestro maestro, lo cual significa que tenía una reputación pues envidiable. Ahora, el que se sometía a instrucción, a un maestro como Gamaliel, pues su currículum vitae, pues imagínate, ¿dónde estudió? En Harvard. Pues eso traía mucha reputación, mucho. Ahora, Gamaliel era nieto de Gilel, que había sido unos años atrás uno de los más ilustres maestros de las escrituras en Israel. Contemporáneo de Gilel había otro maestro llamado Shammai, que eran sabios, conocían, a veces no se ponían de acuerdo en algunas interpretaciones de la ley, pero ambos eran reconocidos como los más grandes. Y Gamaliel era nieto de Gilel. Pues Pablo creció y se adiestró a los pies de Gamaliel. Sin embargo, Pablo dijo que todo lo que él había recibido, todo ese currículum que llenaba y apantallaba y maravillaba a los demás, lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él conoció a Jesús, a diferencia de aquellos maestros que ofrecían fama, reconocimiento y riquezas, Jesús ofrecía todo lo contrario. En Mateo capítulo 5, vaya conmigo en el versículo 11,
Allí Jesús, sin engañar a sus discípulos, les habla con la verdad. Esa era la gran diferencia del maestro Jesús a los grandes maestros de los hombres. Porque Jesús no ofrece ni fama, ni reconocimiento. Inclusive en una ocasión les dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer, digan: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, ser discípulo de Jesús no es un orgullo en sí mismo, el orgullo de la carne, no es. No hay una hambre y ambición de reconocimiento. Y aquellos que se digan discípulos de Jesús, que sean reconocidos por el mundo, algo anda mal en la vida de ese supuesto discípulo. Porque es inconcebible, según la Biblia, que aún el mundo reconozca y premie a los discípulos de Jesucristo. Cuando Jesús dijo claramente: si a mí me han aborrecido, a ustedes les han aborrecido. ¿Por qué el mundo aborreció a Jesús? Por su mensaje. Porque Él era la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces su vida y su mensaje agredía a los demás. Por eso lo aborrecieron a Jesús. Y dijo: y si a mí me han aborrecido, todo aquel que es mi discípulo, les aseguro, lo van a aborrecer. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por causa del Evangelio, por causa de Jesús, os vituperen. Este vocablo viene del griego oneidizo, que significa difamación. Entonces se lee así: bienaventurados sois, dichosos sois, felices sois. Fíjate, cuando por mi causa os difamen. Significa desacreditar. Cuando por mi causa os desacrediten y os persigan. A Jesús lo difamaron muchas veces. De Él dijeron que tenía demonio, que era borracho, que era comilón, que le gustaba juntarse con los fariseos y con los publicanos y los pecadores. Y le inventaron un montón de cosas. Ya casi son 2000 años que Jesús se fue y lo siguen difamando. Siguen diciendo que María Magdalena era una amante de Jesús. No hace mucho hicieron una película donde ellos aseguran que Jesús tenía relaciones homosexuales con sus discípulos. Difamación. Ahora, si a Jesús lo difamaron, Él aseguró que sus discípulos también lo serían. Pero aquellos que caminaban conforme al Evangelio, bienaventurados serían cuando los difamen, cuando los calumnien, cuando los persigan, dice, cuando inclusive hasta los maten por causa mía y del Evangelio, y digan toda clase de mal contra vosotros. Fíjese, subraye, digan toda clase de mal. ¿Contra quién? Contra vosotros. Toda clase de mal contra vosotros significa engañar mediante mentiras, agrediendo la reputación. Mira, si tú te consideras un discípulo de Jesús y tu forma de vida, ya no digo lo que tú dices porque pues también el diablo dice, no, que tu estilo de vida ponga en evidencia la vida pecaminosa de la gente que está a tu alrededor. Si la gente no se da cuenta que tú eres diferente, se duda que seamos discípulos genuinos de Jesús. ¿Por qué? Porque así debe de ser, según Jesús. Él dijo, son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero a veces hay discípulos que se creen discípulos de Jesús, que se parecen tanto a los mundanos que nadie se da cuenta que son cristianos. Se duda pues que alguien así sea un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo es muy distinto, es como el maestro. ¿Por qué? Porque el que es verdadero discípulo ha sido formado
esculpido, cincelado. ¿Por quién? Por las manos del maestro. Entonces, si Jesús como maestro no te está moldeando a ti, ¿quién te está moldeando? Y si Jesús es el que nos está esculpiendo, tenemos que parecernos a Jesús. Nada más que el problema aquí empieza cuando, como discípulo, si Él me está moldeando, al parecerme a Él, me voy a echar encima al mundo. Fíjate lo que dijo Jesús en Lucas 12. Lucas 12, versículo 49. Por querer ser discípulo. Lucas 12, 49. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Por qué disensión? Por causa del mensaje. Que aquel que abraza el mensaje de Jesús se constituye enemigo automático del mundo. Y el mundo del cristiano. Versículo 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su suegra, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¡Wow! Qué impresionante. 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús como maestro no ofrece lo que aún muchos maestros hoy ofrecen a los supuestos discípulos de Jesús. Ofrecen éxito, prosperidad, riquezas, bienestar, pare de sufrir. Ofrecen. Pero Jesús no. Jesús asegura que si tú quieres vivir con Jesús, aún fíjate, de entre tu familia te los echarás encima. Y todavía más, aún de entre los mismos hermanos se levantarán unos contra otros. ¿Por qué? Porque si tú vives en integridad con Dios y tu vida evidencia que algún hermano, alguna persona que se dice cristiana no vive igual, se te va a echar encima. Ay, sí, muy santurrón, ¿verdad? Ay, sí, escuchen bien, hay muchos lugares donde las vidas de algunas ovejas son agredidas aún por el pastor, porque la vida de esas ovejas, de esos verdaderos discípulos, está evidenciando que el que está trepado allá arriba predicándoles es un mentiroso, tiene doble moral y aún se van en contra de las ovejas. Y todo eso se los aseguró Jesús. Los van a difamar, los van a calumniar, les van a decir toda clase de cosas. Pero bienaventurados sois. Nada más haz la prueba. Para aquellos que todavía no se deciden, andan entre dos pensamientos, hagan la prueba. Trata de vivir como Jesús quiere que vivas y vas a ver que hasta el perro te lo echas encima. Se los aseguro. Y cuando alguien quiere vivir conforme a la palabra de Dios, viene la persecución, viene la calumnia, viene la difamación. Mira, cuando empezamos esta congregación, pues éramos un puñado. Y todo iba bien, porque pues los demás iglesias y pastores y la gente del mundo miraba y decían, güey, pues es un puñito ahí de cristianos. Y todo iba bien. El problema se inició cuando empezó a crecer. No, pues ahí reciben de todo, ahí los dejan hacer de todo, por eso crecen. Y empezaron suavecitas las difamaciones y las calumnias, pero empezaron a subir de tono. En el año 89 nos fuimos, a mi esposa y yo, como misioneros a la Argentina, y ella iba embarazada. Y cuando regresamos, allá nació nuestra hija. Cuando regresamos, una señora a la congregación se acercó, nos abrazó, qué bueno que ya regresaron.
Pero empezó a llorar la señora y dijo, ay pastor, dígame que no es verdad lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron, hermana? Pues que tu esposa, la hermana Vicky, se fueron a la Argentina porque ella lo engañó, pastor. Se embarazó de otro hombre y entonces para taparle el ojo ahí al problema, se fueron a Argentina. Entonces yo le dije, ¿quién te dijo eso? Y luego me dice, un pastor, fíjate, un pastor. Entonces agarro a mi hija y le digo, mira toda la cara del pastor. Pero para serles honesto, cuando alguien te difama duele. ¿Verdad que sí? Pues las difamaciones empezaron a subir de tono, hermano. Entonces yo en una ocasión me puse así, como de esos perros Doberman cuando se enojan, que se les para acá atrás, ¿los han visto así? Entonces así estaba yo y fui con Dios y le dije, Señor, ¿por qué permites que difamen a tu siervo? Y el Señor me dijo, cálmate, cálmate. Nunca te van a llegar a difamar como a mí me difamaron. Además yo te lo aseguré, ¿no es verdad? Señor, pero... Y yo empecé a alegar con Dios y aquí lo tengo en mis oídos cuando Él me habló y me dijo, lo que están diciendo de ti es verdad o es mentira. Yo le dije, tú sabes que es mentira, Señor. Entonces, ¿qué te preocupa? Me dijo. Preocúpate cuando sea verdad lo que dicen. Entonces sí, preocúpate, porque te las vas a ver conmigo. Dije, ay, ya se me quitó lo exasperado. Pero las difamaciones siguieron. Inclusive, fíjese, en alguna ocasión, alguien, una familia de aquí nos dijo, ay pastor, ¿qué cree? Que me dijeron unos hermanos que tengan cuidado con casa de oración, porque ahí los líderes se cambian las esposas. Y comenzaron a subir de tono las difamaciones, las calumnias. Ahora, ¿tú te puedes imaginar por qué se dice eso? ¿Por qué creen ustedes? Porque aquí hablamos con la palabra de Dios. Por eso. Bueno, miren, ¿saben cuál es la última? De que yo mandé matar un pastor. Así es que tengan cuidado, porque tengo una AK-47. Yo desaparezco pastores. Fíjate nomás. No, bueno, ustedes se ríen, yo ahora también me río. Pero, fíjate, déjame contarte algo. Bueno, mejor no. Ya, si no, ya no es el evangelio. No, si no, ya no es el evangelio. O sea, se vale una anécdota, una ilustración, pero ya. ¿Ok? Entonces, el Señor nos aseguró que íbamos a ser difamados, que íbamos a ser calumniados. Sin embargo, ¿qué debe de hacer un discípulo para no llenarse de amargura? Si es discípulo de Jesús. Eso a mí me interesa saber. Porque si yo camino con el Señor y se inventa hasta lo que no. Ayer alguien me dijo, ay pastor, a usted le dicen que es cuatrero. ¿Saben lo que es un cuatrero, no? Que se roba el ganado. O sea que me robo las ovejas. Que allí va mucha gente porque usted se las roba. Ay sí, voy a las iglesias de allá afuera y me las robo. Venga, oveja, me la llevo. Y llego aquí con un tráiler lleno de ovejas y las vacío el domingo. No. Bueno, ahora me río, pero en aquel tiempo cuando Jesús me estaba enseñando muchas cosas y sigue haciéndolo, pues no era de mucha risa. Ahora yo le quiero compartir qué debe de hacer un discípulo para no llenarse de amargura. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, aquí les está enseñando a sus discípulos, esto es parte del sermón de la montaña. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? Escúchame bien, esa es una instrucción para los verdaderos discípulos. Amad a vuestros enemigos. No, pues ¿cómo? Esto, ¿saben qué significa nada más esta frase?
se nos prohíbe la venganza. Se nos prohíbe vengarnos. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Déjenme contarles algo que sucedió hace tiempo. Comenzaron a entrar llamadas al conmutador y el que estaba detrás de aquel teléfono que llamaba amenazaba de muerte a varios de los líderes aquí. Y la que recibía las llamadas era la secretaria. Entonces yo la notaba así toda nerviosa y ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Bien. Y estaba así toda temblando. Hasta que finalmente un día dijo, es que los quieren matar, pastor. ¿Cómo que nos quieren? No, pues entonces fui atrás en mi baúl, ahí en mi carro y saqué mi AK-47. Y dije, no, pues a ver a cómo nos toca. Ay. Entonces, ¿cómo que nos están amenazando de muerte? Sí, pastor, pero ella estaba preocupada. Es que dicen que te van a matar, pastor, y que a Chuy García lo van a venadear, y que al profeta lo van a partir en pedacitos, como está muy apetitoso, se lo van a comer vivo, y lo quieren hacer esto. Yo lo estoy diciendo así medio chusco, pero la cosa no estaba chusca. Total, un día, Toño Ortiz pone un identificador de llamadas y entra la llamada de la amenaza de muerte. Y quedó registrado el número. Entonces dice Toño, dice, entonces marca el número. ¿Y saben quién era el que esgrimía amenazas de muerte? El hijo de un pastor de aquí de la ciudad. No se asuste, no se asuste. ¿Se acuerdan en el arca de Noé cómo había un montón de animalitos? Imagínense cómo olía aquella arca. ¿Sí? Y un maestro de la Biblia, que yo respeto mucho, dijo en una ocasión, si no fuera por el juicio que hay afuera del arca, no aguantaría la pestilencia de adentro. Porque la iglesia es como el arca de Noé. Miren, hay zorros, chivas, águilas, potros, también hay santos. Y uno que otro diablo rojo. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, sigo leyendo aquí. ¿En dónde estamos? Versículo 44. Amad a vuestros enemigos. Y llama a Toño Ortiz. Y le dice, oye, tú eres el que estás amenazando de muerte. No supo qué decir. Tenía una profunda amargura contra nosotros. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué. Y eso lo llevó a hacer calumnias y todo. Pues ¿qué creen que pasó la semana pasada? Entra una llamada buscando a uno de los que aquel entonces eran candidatos para ser asesinado. Y le dicen a este pastor, fue a Chava Pardo pues, le dijeron, ¿sabes quién soy? Soy fulano de tal. Ay, dice, y te sorprende la llamada, pero es verdad, es muy sorprendente, pero te voy a decir una cosa, estoy enfermo, no tengo a nadie, mi esposa está sufriendo, no tengo ni para mis medicinas, por favor te lo ruego, préstame 1,500 pesos. ¿Saben qué hizo el pastor de aquí de Casa de Oración? ¿O uno de los pastores? No se los prestó, se los regaló. Cuando yo me enteré de eso, como pastor me sentí contento, porque vi que en el corazón de aquel pastor que es de Casa de Oración no hay amargura, porque creemos y estamos convencidos que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo es que guardamos el corazón? Aquí está, hermanos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Yo acabo de ver en internet a un supuesto pastor dando maldiciones a todo mundo. Ay, de aquel que diga mal de mí. ¿Qué no dijo Jesús? Y ahí se está defendiendo y yo,
Sobre ti la maldición la invoco sobre ti. ¿Qué es eso? Esos no son cristianos. Aunque tumben gente y unjan gente, ¿cómo es posible que se pongan a maldecir a la gente? Esos no son cristianos. No son discípulos de Jesús. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Haced bien a los que os aborrecen. Si tu suegra, la que tanto odias, tuviera un día una necesidad y tú dices que eres discípulo y se acercara contigo pidiendo que la ayudaras, ¿lo harías? No, no me contesten. Espérense a que les llame la suegra. Entonces, sí, no, pues aquí todos somos excelentes discípulos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hace 3 noches, hermano, era como la 1 de la mañana y ya me estaba acurrucando ahí en mi cama para dormir. Y gracias te doy, Señor, y ya estaba, agarré mi almohadita favorita y ya estaba a punto de dormir, y que el Señor pone en mi mente a un difamador, a un calumniador, a un celoso, envidioso. Entonces me lo puso aquí, miren, ¡poing! Y se me fue el sueño. Entonces yo le dije, Señor, dice, ora por él. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí fue un buen tiempo. Se me fue el sueño y empecé a orar y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir, y a bendecir a ese calumniador. Ahora, yo les soy sincero, esto no es parte de la naturaleza humana, ni es parte mía. ¿Cómo fue? ¿O cómo es? Porque algunos luego dicen, ¿y cómo le hizo, pastor? No, yo no le hice. Él me está cincelando. ¿Están entendiendo? ¿Cómo? ¿Cómo es que vamos a aprender a bendecir a los que maldicen cuando te maldicen? Es la oportunidad para aprender si eres discípulo de Jesús. Si no, pues véngate por ti mismo y dense de balazos el uno al otro. Pero verdadero discípulo de Jesús no eres. Porque el verdadero discípulo, para guardar su corazón, tiene que hacer esto. Fíjate lo que dice el 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los narcos? ¿Los peores de la sociedad? Los homosexuales también saludan a sus amigos. Las prostitutas también. Fíjate lo que dice el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? O sea, los paganos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el Señor quiere que marquemos diferencia. No por nosotros mismos, sino que nos dejemos esculpir por el Maestro y nos forme como verdaderos discípulos. Fíjate, Pedro, que tuvo experiencias tremendas. Negó a Jesús, era impetuoso. Yo lo único que veo allí es el martillo y el cincel en las manos del escultor. ¿Lo alcanzan a ver? Cincelando, y formándolo. Y todos conocemos la vida de Pedro. Después hablaremos un poco más. Pero escuchen lo que él escribió. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya un hombre forjado por el martillo del escultor divino, un hombre metido al horno de la aflicción. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, pues ninguna, te lo mereces. Mas si haciendo lo bueno, pongan mucha atención, mas si haciendo lo bueno sufrís, Nota esto, el maestro de maestros enseñándonos que si hacemos lo bueno, vamos a sufrir. ¿Se parecerá la enseñanza de Jesús a lo que enseñan muchos maestros hoy? No, hermanos. Por eso hoy hay mucho cristiano hecho en China, descartables, de papel, de cartón, a las primeras se deshacen.
Así cuando te pones unos zapatos chinos, te vas al centro caminando y llegas descalzo a tu casa. Así muchos discípulos hechos en China, de papel de China. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis. ¿Cómo soportar? ¿Sí? ¿Soportar qué? La calumnia, la persecución, el ataque. Dice, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Pero ahí no termina, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para tener mucho éxito, ser un hombre empresario exitoso, tener muchas casas, muchos carros. ¿Para eso fuimos llamados? Aunque eso enseñan muchos maestros falsos. Y ahorita muchas iglesias están recibiendo ese tipo de enseñanza, en este preciso momento. Pero la enseñanza del maestro de maestros es muy distinta. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahí está el maestro enseñando con el ejemplo, para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, no decía, no sabes con quién te pones, no sabes quién soy yo. La típica, ¿verdad? No, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está enseñando aquí alguien que fue esculpido como un discípulo de calidad? ¿Qué nos está enseñando? ¿A vengarnos? No. Nos está enseñando a perdonar, nos está enseñando a que si queremos vivir con Cristo como Él quiso que viviéramos, nos vamos a tener enemigos, hermano. Y aún de nuestra propia casa, y aún de la propia iglesia. Encomendar la causa. Señor, tú conoces la verdad. Y ya. Y dejar que la venganza sea del Señor. Fíjate en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Él sigue diciendo, versículo 14. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados, otra vez, blasfemados o agredidos, calumniados por el nombre de Cristo, subrayo, por el nombre de Cristo, ¿qué significa? Por vivir como Cristo dijo que viviéramos. Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, es honrado, es respetado. Cada vez que tú o yo, como discípulos, reaccionamos como verdaderos discípulos, estamos honrando al maestro, ¿entienden? Y el maestro se siente honrado de decir, este sí es mi discípulo. Y Jesús lo dijo, vosotros sois mis discípulos, si hacéis lo que yo os digo. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora ahí no termina, sigue el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, en la mente de Jesús y en la enseñanza del cristianismo no cabe un discípulo metido en la cárcel de Puente Grande, Jalisco, por ladrón o porque mató a alguno. Si yo mandé matar a un pastor, ¿por qué no estoy en Puente Grande, Jalisco? Porque son calumnias, porque son mentiras. Así de simple. Fíjate el 16. Pero, dice Pedro, si alguno padece como cristiano, digan todos cristiano. Bueno, cristiano hoy, ese vocablo no tiene mucho sentido en cuanto a si lo comparamos con la connotación que tenían en los tiempos de Jesús. Pero en los tiempos de la iglesia primitiva, en Antioquía les llamaron por primera vez a los discípulos cristianos, pero era un vocablo de burla. Era una palabra
que hablaba de ofensa, que hablaba no escarmiento, sino de burla, de calumnia, de agresión. Entonces la gente identificaba muy fácil a los cristianos. ¿Por qué creen? ¿Porque traían su Biblia bajo el brazo? ¿O porque iban a los conciertos? ¿Por qué creen que los identificaban? Por su vida que llevaban. Entonces decían, ahí va un cristiano. Pero era esa palabra en sentido ofensivo, peyorativo. Después llega hasta nuestros días y no tiene ese sentido. Hoy todo el mundo es cristiano, hoy hasta el diablo. Hoy 20,000 artistas mexicanos son cristianos y siguen metidos en el mundo y siguen haciendo lo mismo que antes que dijeran que eran cristianos. Hoy ha perdido todo el sentido el ser cristiano. No se distingue, pero antes sí. Por eso Pedro dijo, si alguno padece como cristiano, noten, no se avergüence. No se avergüence. No tenga temor, sino glorifique a Dios por ello. Qué increíble, ¿no? ¿Cuál era entonces el objetivo de Jesús? Pues que sus discípulos llegaran a ser como su maestro. Él lo dijo, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces, nuestra meta como discípulos de Jesús es ser como Él. Ahora, ¿cómo yo voy a aprender a ser como Él? ¿Dónde está su filosofía? ¿Dónde está su enseñanza y su pensamiento? En los evangelios, hermanos. En la palabra de Dios. Allí es donde nosotros aprendemos a ser verdaderos discípulos. La meta entonces del discípulo es llegar a ser como Jesús. Pero esto involucra todas las áreas de la vida. Y aquí es donde empiezan los problemas, hermano. Porque muchos piensan que ser discípulo de Jesús es venir a la iglesia y cantar algunos cantos bonitos. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser verdadero discípulo. Un verdadero discípulo debe de entender que ser discípulo es querer llegar a ser como su maestro. Y en esto involucra todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el verdadero discípulo debe de llevar una vida moralmente limpia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que no debe de ser una persona con doble moral. Que no debe de ser una persona que aquí es algo y allá afuera es otra cosa. Y debo decirles, hermanos, que hay mucho de eso. Hay más de lo que nos imaginamos. Déjeme contarle algo que tal vez lo impacte. Pero a esas alturas ya no nos debe de impactar nada. La semana pasada, alguien nos entregó un correo, una persona, un cristiano, que tiene buen testimonio. Y dijo, yo vengo a tratar este asunto, pero no es un chisme, sino que es porque yo lo alcanzo a ver en la Biblia. Y es algo que usted debe de saber, pastor. Y me entrega un correo impreso. Y comienzo a leerlo y ahí lo tengo en la oficina. Más o menos dice así: mi amor, está escribiendo una mujer a un hombre. Mi amor, le dice, te extraño mucho. Ayer mi esposo y yo fuimos a la iglesia. Ah, caray. Le dice a un hombre, mi amor, y luego dice, mi esposo y yo fuimos a la iglesia. Y salimos, luego nos fuimos de vacaciones. Ay, te extrañé tanto, mi amor. Yo dije, ¿qué es este mugrero? ¿Qué es esto? Entonces me dicen, bueno, pastor, usted debe de saber. Mire, a ese al que se le escribe el correo, viene a casa de oración. No es usted, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, sí. Viene a casa de oración y tiene de amante a esta mujer que junto con su esposo van a otra iglesia cristiana. Dice, y yo ya lo confronté directamente.
y no quiere aceptar, por eso vengo con usted, pastor. ¿Notan que ese cristiano está haciendo las cosas como dice la Biblia? ¿Están notando? Fue con él directamente, no quiso, ahora testigos. Pero luego me dice, bueno, el asunto está así. Este cristiano de casa de oración, con razón dicen que esta es casa de orachou. Así dicen, casa de orachou. Ese Chuy variedades. Entonces fíjese, ese discípulo de Jesús tiene una amante que va a otra iglesia, una mujer casada. ¿Qué cochinadas son esas? ¿Qué es eso? Bueno, pero aparte el tipo tiene novia. Así, ay, algunos están sudando hasta... No se asusten, lea 1 Corintios capítulo 5. ¿Ya lo ubicaron? 1 Corintios capítulo 5. ¿No? Lea más la Biblia, sería bueno. Para que supiera de qué. Ahí está un caso horrible dentro de la iglesia. Lo cual me comprueba y sigue demostrando lo que Jesús dijo. No todo el que me dice Señor, Señor. No todos son trigo. También hay cizaña. Nada más que aquí el asunto es que cada quien sabe quién es. Yo sé quién soy. ¿Tú sabes quién eres? Y están muy serios. Están muy nerviosos, diría yo. Mire, desde aquí estoy percibiendo lo que algunos están pensando. ¿Y qué se cree? Nada. Yo soy como usted. Las mismas exigencias de Jesús que yo le estoy a usted mencionando son para mí. O sea, yo no estoy exento de esto, son para mí. Entonces yo soy igual que usted. La única diferencia entre usted y yo es que a mí me tocó ser pastor, pero yo no lo escogí tampoco. Yo ya les he contado. Yo hubiera querido ser otra cosa, un concertista cristiano. Esos se la pasan bien chido, bien suave, todo el mundo les aplaude y ay, mira qué bonito se ha de sentir. Entonces resulta que yo no escogí ser lo que soy. Esa es la única gran diferencia. Pero de ahí en más, hermano, y porque estoy un poquito más alto aquí en este estrado, pero somos iguales. Las mismas exigencias para usted son para mí. Entonces ser verdadero discípulo involucra todo, hermano. Mire, ya ni me diga acerca de la vida familiar. Ay, la vida familiar. Ay, ¿a poco también eso tiene que ver con ser cristiano? ¿A poco no? Ay, yo no sabía que era para tanto el asunto, pastor. No sabía. Pues hoy en esta mañana, 6 de abril del año de Jesucristo, 2008, usted lo va a saber, fíjese. ¿Está listo para saber? Pues también involucra la vida familiar. Ya va a empezar el pastor. Por eso no nos quieren. Por eso la gente nos ataca. Pero si viviéramos y hiciéramos todo lo que todo el mundo hace, seríamos muy populares. ¿A quién le interesa ser popular? A mí ni un comino me interesa. A mí no me interesa quedar bien con nadie. Me interesa quedar bien con el Señor. La vida familiar, miren, hermanos, es tan común, tan común. Yo te hablaba con una muchacha, una jovencita. Pastor, ¿qué pasó, mija? Estaba llorando la niña. ¿Qué tienes? Es que mi papá, pastor, ya no lo aguantamos en la casa. ¿Y tu papá? ¿Y qué hace tu papá? Le pega a mi mamá, nos grita, siempre está enojado. Ya no lo aguantamos. Y luego dice, le pregunto, ¿y es cristiano tu papá? Y luego me dice, sí, usted hasta lo saluda. ¿Vieran qué orgulloso me siento como pastor? Siento una frustración, pero de pronto viene el Señor y me dice, tranquilo, Chuy. A mí se me coló un Judas. A ti se te van a colar más. Entonces ya me quedé en paz. Pero sí estoy consciente que lo que veo no es lo que parece.
Tampoco me vean así. Miren, hay todas expresiones. Unos están, otros están, otros están. Otros están en la silla así. Si se vieran. De aquí yo los veo a todos. Hasta hay 2, 3 que están durmiendo. Hermanos, se involucra todo. Es que no es posible. No es posible que haya gente aquí que se dicen hombres de Dios, que vengan a la iglesia. ¿Qué es lo que están pensando que es el cristianismo? No, yo no explico, no entiendo qué es lo que piensan que es ser cristiano o discípulo. Pero esta niña me decía que golpeaba a su esposa. Maltratan a sus hijos. Pero traes tu Biblia y cantas. Bueno, hoy, 6 de abril del año de nuestro Señor Jesucristo, ya sabes que también ser discípulo involucra tu vida familiar. Tu vida laboral. Bueno, mira, a ver, ¿cuántos de ustedes mañana van con el patrón y le dicen, oiga, patrón, dígame la verdad, ¿qué concepto tiene de mí? ¿Cuántos lo harían? Mire, casi nadie. 1, a ver, ¿quién más? 2, 3, 4. Y los demás, no, miren. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que no están a la altura, que son discípulos hechos en China. Son de papel, son de cartón, son de cáscara de huevo. Hace falta mucho, ¿no? ¿Cuántos reconocen? Ahora, si tú eres un recién convertido y ay, Dios mío. Bueno, en el recién convertido de unos meses, un año y medio, tú dices, bueno, este está aprendiendo. Pero si tú ya eres de los que dicen que tienes 20 años en el Evangelio, y hasta lo digo, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? 20 años sirviendo al Señor. Hasta ponen la voz de esa espiritual, ¿verdad? Si tú dices, yo tengo 20 años sirviendo al Señor, y todavía le echas mentiras al patrón, le metes notas que no son, las cobras. Tú no eres discípulo, te lo digo en buena onda. Tú no eres discípulo. Si se vieran las caras, pues tienen una cámara ahorita. Gustaría que tomaran de aquí para allá. No, están desconcertadísimos. Lo cual me comprueba, fíjense, de que a pesar que durante 26 años que empezó esta congregación, hemos insistido acerca del cristianismo bíblico, todavía seguimos dando martillazos y con el cincel. Y de vez en cuando me pego en el dedo, porque también me corresponde a mí. Pero yo les voy a asegurar una cosa, no vamos a declinar, vamos a seguir adelante. Ahora, yo no puedo forzar a nadie a ser discípulo, ni Jesús lo hizo. Cuando aquel joven rico quiso ser su discípulo y Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? Sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, y se fue. Él nunca hizo un intento. No te vayas. Discúlpame. Ay, es que di el mensaje muy duro. Discúlpame. No, mira, te voy a traer un sillón muy bonito. Te voy a traer tu Coca-Cola para hacerte sentir bien en la iglesia. ¿Jesús lo hizo así? No. Yo tampoco lo voy a hacer. Porque el discípulo aprende del maestro. Y el discípulo que es forjado por las manos del escultor divino tiene la capacidad dada por Dios de formar ¿qué? Discípulos. Ahora, fíjate bien, la meta del discípulo es llegar a ser como su maestro. ¿Por qué? Pues porque de esa manera es como vamos a ser luz del mundo, sal de la tierra. Entonces involucra todas las áreas en la economía, ya ni hablamos de eso, siquiera. Sin embargo, viene una pregunta aquí. ¿Qué somos? ¿Simpatizantes o discípulos?
Fíjese, en una ocasión, no hace mucho, alguien se me acercó y me dijo, pastor, necesito un consejo. Fíjese que un hijo mío, pues no anda en buenos pasos, anda con una muchacha que no es cristiana, la típica, ¿no? Entonces ya no sé qué hacer, y yo le he dicho, le he explicado, pero no me hace caso. Entonces yo le pregunté, ¿y su hijo es cristiano? Y me dice, bueno, así me respondió, me dijo, bueno, es simpatizante y viene a casa de oración. Ah, simpatizante. A ver, ¿qué somos? ¿Simpatizantes o discípulos? Yo quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 3, rápido. Marcos 3. Ay, Dios. Marcos capítulo 3, versículo número 7. Y allí se va a hacer una distinción entre los discípulos y los simpatizantes. Ahí va, Marcos 3:7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora, fíjate cómo hace distinción los discípulos y la multitud. Ahora, esa multitud, escuchen bien, son los que cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, con palmas decían, Hosana, el hijo de David, Hosana. Esos mismos fueron los que cuando Pilato preguntó, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Esa multitud fue la que gritó, ¡a Barrabás, a Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús? ¡Crucifícalo! Esos eran simpatizantes, esos con su vida crucifican a Jesús. Esos son los que nada más vienen a buscar lo que desean, su sanidad, su prosperidad, su bendición, y ahí nos vemos, dicen. Esos no son discípulos. La pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Simpatizante? Entre la multitud, mira que hay una multitud, pero entre la multitud hay de todo. ¿Cuántos verdaderos discípulos habrá? No lo sé. Pero fíjate, Jesús siempre cuidó de sus discípulos. Jesús dice la Biblia que Él tenía tanto cuidado de ellos que en una ocasión les dijo, vengan, vamos acá, descansen, hemos trabajado mucho, quiero que descansen. En otra ocasión dice que les habló por parábolas, y fue cuando habló la parábola de la cizaña, del sembrador, y se lo dijo a la multitud. Y ya, se quedó así la multitud, pero entonces sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Dijo, y dice la Biblia, vengan, y le dijo a sus discípulos, vengan, les voy a explicar la parábola. El sembrador es el que, y aquí hay un principio, ¿cuál? Que el verdadero discípulo sí tiene interés en lo que Jesús dice. Los otros, la multitud esa, nomás queremos pan, queremos avivamiento, queremos sanidades, polvito de oro. Queremos esto, queremos lo otro. Y la enseñanza de Jesús, esa no nos interesa. Poquitos se interesan por la enseñanza de Jesús. Dice, y los atrajo y les dijo, esta es la explicación. Y les explicó la parábola. Y ellos se entendieron, lo cual hay otro principio más aquí. La Biblia habla de un secreto en el cual el ministro o el discípulo de Jesús está con Dios. Pablo lo puso así, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? ¿Para la multitud? No, para los que le aman. Y Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y finalmente, hermanos, se acercan los discípulos de Jesús en una ocasión y le dicen, Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo, vengan, vaya conmigo a Mateo, vamos a leer este pasaje. Enséñanos a orar, Señor. Mateo 6. Lucas dice que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Y Jesús les dice, vengan. Vosotros pues, les dice, oraréis así. Y les enseña una oración que yo creo que difícilmente alguien aquí no se la sabe de memoria. Que es la oración famosísima, es de las escrituras
bíblicas más famosas que hay en el mundo. ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? ¿No te lo sabes? Pues hoy lo vas a aprender, pero son muy poquitos. Ahora, ¿cuántos se lo saben? Yo mínimo 5 millones de veces la oré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que chica de mar, así no quiero que tu cuerda. Padre nuestro que estás en el cielo. Miren, pregunta, ¿entendían lo que oraban? Yo les confieso que no. ¿Por qué? Porque nadie me explicaba. Me decían que si lo hacía 50 veces iba a ganar cosas delante de Dios. Aunque no entiendas nada, tú repítele. Nada más alejado de la... Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero en 5 minutos vamos a explicar esta oración. Vamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿reconoces que Dios es el Altísimo? Sí. Reconoce, discípulo, que no eres igual a Él, que no estás al mismo nivel que Él. Él está sobre todo. ¿Pero qué enseñan los falsos maestros hoy? Dile a Dios, aquí dice tu palabra. Y casi te dicen, restrégale en los ojos a Dios su palabra y dile, aquí dices tú, Dios está obligado, te dicen, a cumplirte lo que dice. Ya haz tu lista. Mira, cuando tú le dices al Señor, aquí dice, hazme lo que... Te estás poniendo al mismo nivel de Él. Hermanos, no estamos por el amor de Dios. Y peor, esos maestros que hasta le cuentan y le truenan los dedos al Señor a las 3, 1, 2, ahora. Esos no me simpatizan a mí, porque están ofendiendo al Altísimo, hermanos. Y lo primero que les enseñó Jesús fue: reconoce que no estás al nivel de Dios. Uno de esos falsos maestros, muy famoso, hermanos, que llena los auditorios, dijo: si tú le citas a Dios en su cara la palabra, es como si Él se ve obligado a responderte, es como si lo acorralas contra la pared. Esos son blasfemos, hermano. Blasfemos. Y a mí no me simpatizan. Yo tampoco. Yo tampoco les simpatizo. Pues no. Somos contrarios, somos diferentes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venerado sea tu nombre. Eso significa: venga tu reino, hágase mi voluntad como se hace allá en el cielo. Así también quiero hacer. Bueno, parece que eso es lo que enseñan los maestros de hoy. Tú hazle tu listita y dile qué quieres a Dios y Él te lo hace, te lo da. A eso vino a morir en la cruz. Esa es una mentira. Él no vino a morir en la cruz para que nosotros hagamos nuestra listita y hagamos lo que nos dé nuestra gana. No. Lo que el Señor les está enseñando es a orar, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Pregunta: ¿quiénes van a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos. Lo demás son maestros falsos. Vendedores son del evangelio. Eso es lo que son. Versículo 11. La casa en puerta de hierro, dámela, Señor. Quiero un jet también para ir a predicar a todo el mundo el evangelio. Quiero comer en los mejores restaurantes, Señor. Allá en el hotel Hyatt. Mejor Hyatt, hermano. Fíjate lo que dice Jesús: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuánto comes? Nada más lo que necesita tu cuerpo. ¿Qué está enseñando Jesús? A pedir, escúchenme bien, lo imprescindible de cada día. ¿Qué enseñan los falsos maestros? ¿Qué enseñan? ¿Pedir qué? Riquezas. Abundancia, dicen. Y tuercen la escritura que dice:
que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso se refiere a vida espiritual en abundancia. Porque si no, Él mismo se está contradiciendo cuando dice, oren de esta manera, discípulos míos, hijos míos. El pan nuestro, Señor, yo no quiero con el pan que me des cada día, con eso estoy contento. Uy, dicen los falsos maestros, esa es mentalidad mediocre. Entonces el mediocre es Jesús. Lo cual me comprueba que la enseñanza de muchos en estos últimos días es totalmente contraria a la enseñanza bíblica. Cualquiera que diga no es verdad es alguien que de plano o no es nacido de nuevo o está ciego, qué sé yo. Pero para mí es claro, no sé si para los discípulos de Jesús es claro. Nuestro pan de cada día dánoslo hoy. Y también nos enseña a perdonar, versículo 12. Y perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, deudas, dice aquí, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tú perdonas al que te ofende? Felicidades, eres un verdadero discípulo. 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, ayúdanos, Señor, en medio de la tentación, ayúdanos a no caer en la tentación, Señor. Líbranos del mal. Yo quiero que noten cómo no enseña agarrar un litro de aceite y embarrarlo por todos lados para que se vayan los demonios. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Saben cómo? Viviendo como verdadero discípulo. Así como Jesús cuando estaba en el desierto y Satanás llegó y lo tentó, te doy todos los reinos del mundo, pero adórame. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, y yo no voy a hacer nada de eso, y solo a Él servirás. Y el diablo se tuvo que ir. Entonces, cuando un verdadero discípulo camina en obediencia con Dios, lee la palabra, sabe acomodarlo en el contexto correcto, hermano, el diablo se va, aunque regresará. Seguirá tentando, pero noten la instrucción de Jesús. Oren así. No nos dejes caer. Señor, ayúdanos, danos la salida. Cada vez que tú estés en tu mente luchando, está la tentación. Mira, solamente cierra tus ojos un minuto, qué sé yo, y dile, Señor, ayúdame. Eso es todo. ¿Me escucharon? Pruébalo y verás. No tienes que hacer brujería y media como se les ha enseñado a muchos cristianos en las iglesias. Esto no es brujería, hermanos, esto es cristianismo. Es vida de fe, de confianza en Dios. Entonces dice, líbranos del mal. Termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esto, hermanos, son las instrucciones del maestro formando a sus discípulos. Probablemente usted diga, ay, pastor, se me hace que yo a lo mejor no soy discípulo. Mire, déjeme terminar con esto. Cuando Miguel Ángel puso sus ojos en aquella mole de mármol, él estaba confiando en lo que él sabía hacer con el cincel y el martillo. Conocía su habilidad. A ver si me explico. Él no dijo, es imposible, no puedo hacer nada. No, dijo, lo voy a hacer. Y ahí está la prueba. Hay otras obras de Miguel Ángel impresionantes, hermano. Bueno, Miguel Ángel sabía su capacidad. Jesús, que hizo el cielo y la tierra, sabe que Él puede formarte. ¿Entendieron la ilustración? Él confía no en nosotros. Él confía en sí mismo. ¿Entienden? Él sabe de lo que es capaz. Solamente que deja que el Señor sea el que te moldee, el que te haga una escultura y saque todo un poema y toda una obra de arte. El barro en las manos del alfarero no se resiste. El mármol en las manos de Miguel Ángel no se resistió. El discípulo en las manos de Jesús no se resiste, obedece. Amén. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos estás forjando, nos estás formando, nos estás confrontando, nos estás trabajando, Señor. Reconocemos que nos falta mucho.
Hay tanto camino por el cual recorrer. Así como tú tuviste la paciencia durante 3 años, día y noche, tratando con el carácter de Pedro, con aquellos a los cuales les pusiste un sobrenombre, los hijos del trueno, por su carácter agresivo. Hermanos, si tú eres nacido de nuevo, dice la Biblia que el que empezó la obra en ti, la terminará. Así dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Hermanos, estamos en las manos del escultor divino. No hay pierde. Él nos formará. Dolerá, pero vale la pena. Como una señora me escribió un correo y me dijo: pastor, he estado llorando durante varios días por una serie que estoy escuchando, me dice. Me ha dolido mucho, dice, pero reconozco que lo necesitaba. Yo dije, esta señora tiene un corazón humilde. Dice, gracias pastor por hablarnos así. Bueno, no es mi mensaje, yo le he dicho muchas veces, es el mensaje de Jesús. No me haga caso a mí, es el mensaje de Jesús. Levante sus manos al Señor, dígale: Señor, ayúdame, Señor. Solo estando en tus manos, Señor, yo puedo ser formado. Yo no quiero ser formado por filosofías y cosas que prevalecen en el mundo. Señor, enséñame a ser tu discípulo. Sé que tengo un carácter así, sé que soy asá, sé que soy más allá, pero Señor, así como trabajaste con los discípulos, fórmame a mí, díselo, fórmame a mí. Porque en esa formación que yo reciba, yo quiero también ser forjador de verdaderos discípulos. Entonces, hermanos, tendremos más eficacia en la comisión que nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos enseñó. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.